Fisioterapia prehispánica, Fortiterapia. Para hablar de fisioterapia prehispánica tenemos que mencionar la cosmovisión indígena. Para ellos, la energía se encuentra en equilibrio y fluye permanentemente como el agua de los ríos. Ellos no ven la enfermedad como una condición biológica, sino como una perturbación del equilibrio ecológico, que puede estar dada por la caza incontrolada de animales, un amorío inoportuno o la recolección excesiva de plantas. Entonces, este desequilibrio ecológico y energético significa enfermedad. Entre sus principales causas están la venganza de animales de presa, la antipatía de otras personas y la malevolencia de espíritus. Dentro de la comunidad se encuentran personajes que tienen que cumplir con el papel de reguladores ecológicos, como por ejemplo el curaca, el piache, el curandero y el chamán, el cual es uno de los personajes de mayor importancia en la cultura prehispánica, pues es el portador del poder mágico que en realidad es un vasto conocimiento sobre plantas milenarias, psicotrópicas y medicinales que mediante técnicas las usa para curar y restablecer el equilibrio. Antes de hablar de cómo eran tratados, hablaremos de sus principales afectaciones. Primero hablaremos de la paleodemografía prehispánica y de esta la regulación de la población. Este es un mecanismo que se utilizaba para evitar que la población creciera demasiado y pues hubiera un desequilibrio entre el consumo y la producción de alimentos. Se utilizaban plantas abortivas para pues, interrumpir el embarazo, el infanticidio, donde generalmente se mataban a las niñas, y la negativa para cultivar. También tenemos la paleopatología, que es una ciencia que estudia los restos humanos de la antigüedad o restos animales para descubrir sus enfermedades o sus afectaciones de esa época. En este caso vemos una trepanación de un cráneo, que era algo muy común en estas culturas. También tenemos enfermedades bucodentales, donde se aprecia que tenían bastantes malformaciones y muy mal cuidado por el estar templando el arco con los dientes o la misma comida que se quedaba atorada en los dientes. También por la utilización del metate, que era como una molienda, y ahí pues, se desprendían fragmentos de piedra que iba erosionando los huesos poco a poco. Distintos factores como ambientales y socioculturales incidieron en los traumas de las poblaciones prehispánicas de Colombia. Entre estos encontramos los factores ambientales, que ahí se daban peligros de desbarrancamiento por transitar con cargas pesadas, por difíciles caminos, por las cinglas del cañón del río Chicamocha entre Santander y Boyacá, que generaban en ellos consecuentes caídas y fracturas. Y también se producían lesiones los indígenas durante la pesca y la caza con los caimanes del río Magdalena, las pirañas en la Amazonía y los cerdos de monte. También encontramos los factores socioculturales, que entre ellos estaban los sacrificios humanos. En esta, algunas comunidades mataban a sus víctimas a golpes o sedándolos, consumo de algunas plantas, como por ejemplo el borrachero. También encontrábamos los enfrentamientos locales durante las fiestas. Los indígenas celebraban las fiestas con chicha, donde se emborrachaban hasta perder el control de sí mismos y de sus armas, donde entre ellos mismos se producían lesiones e incluso la muerte. Y también encontramos entre ellos las guerras intergrupales, que las lesiones sufridas durante las confrontaciones bélicas fueron un alto riesgo para la salud de los indígenas americanos. Esas confrontaciones peleaban con mansos, con cuchillos de piedra, con flechas ponzoñosas, puyas envenenadas, y lo que producía lesiones y traumas muy severos. Dependiendo del diagnóstico de la enfermedad, formulaban infusiones de hierbas o raíces. Otras las maceraban entre dos piedras o las mascaban. Luego las exprimían en el lugar adolorido del enfermo. Lavaban con agua fría o tibia las llagas o áreas lesionadas y daban de beber los zumos de las hierbas o raíces disueltas en chicha. También las partes afectadas eran sopladas con el humo de tabaco para extraer el mal. Otras alucinógenas, como el yagé o el yopo. Estas plantas se utilizaban para producir o acelerar los estados alternos de conciencia, mediante los cuales se puede curar y establecer contacto con el mundo sobrenatural. Otras plantas medicinales frecuentemente usadas eran los árboles locos,
tropicus. Sus hojas son muy calientes y se usaban para sanar el tullimiento de las articulaciones, sacando rápidamente el frío de las mismas. Burrucay, usada por los indígenas para madurar los tumores y expeler los espasmos, para curar, por ejemplo, fracturas, con culebras de 2 cabezas que eran atadas vivas a una caña y puestas al humo hasta que morían. Luego se secaban y se daban en polvo a beber al enfermo para soldar de una manera efectiva cualquier tipo de fractura, consolidando los huesos. Las hojas y cogollos del guarumo macerados, la pulpa del totumo, suelda con suelda, otras resinas y hojas de coca se colocaban a manera de emplasto en las zonas fracturadas y las posibles infecciones neutralizadas con plantas medicinales por los curanderos, que tenían conocimientos sobre anatomía humana, adormeciendo al paciente con yopo y tabaco, dándole posteriormente brebajes para aliviar los dolores y facilitar el proceso de curación, sanando inclusive graves enfermedades.